El presidente López Obrador anunció primero en una reunión con empresarios y después en el foro público, que es la conferencia matutina, las 3 principales reformas que él va a buscar como el Ejecutivo. 3 reformas constitucionales. Recordemos que para este tipo de reformas va a necesitar sí o sí apoyo fuera de su coalición. Morena, con el Verde, con el PT, no alcanzan materialmente para hacer reformas constitucionales. Es necesario que tenga apoyo, o por lo menos no rechazo, de alguna parte del PRI, del Movimiento Ciudadano o del PAN, que eso es absolutamente contrario a la realidad. El PAN no va a apoyar absolutamente nada. Va a ser materialmente obstruccionista, como la derecha lo es en cualquier gobierno progresista en el mundo. Vamos a pasar un video sobre las reformas que propone el presidente, dichas en su propia voz, y lo comentamos, ¿vale? La verdad es que tengo mucho que decir sobre estas situaciones y creo que es importante, aunque no tengamos materialmente las reformas, ya nos da un atisbo del alcance que va a buscar en este sentido y sobre todo, que también es importante mencionarlo, de que no va a buscar, que para mí es igual, quizás hasta más importante, en el segundo trienio del presidente López Obrador. Esto es lo que tiene que decir y lo comentamos. Las reformas que vamos a promover, una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón, también a la que había estado de secretaria de Energía, se la llevó a trabajar a la empresa. Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones. Porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito. Bueno, la primera de las reformas es la reforma energética, o virtualmente deshacer la reforma energética de Peña Nieto, quien hoy sabemos utilizó, entre otros factores corruptos y corruptores, la transferencia material de recursos de Hacienda para comprar las voluntades de diputados y senadores, entre otros Ricardo Anaya, por ejemplo, para culminar la neoliberalización de los mercados energéticos en México. ¿Qué significa esto? El neoliberalismo, recordemos, yo lo uso como la transferencia material de recursos y funciones del Estado hacia unos particulares. Esto es, en efecto, la reforma energética, que más que reforma energética debería ser vista como una reforma económica, una reforma fiscal, porque trasladó el factor estratégico y de seguridad nacional de empresas nacionales, como lo es Pemex, o en este caso, en la Comisión Federal de Electricidad, y los ve la ley hoy en día como una empresa más. Y no solo como una empresa más, como un competidor en el mercado, sino como una empresa de corte preponderante y monopólico, y por lo cual hay que atarle las manos y privilegiar a los pobrecitos, a las pequeñitas, chiquititas, empresas extranjeras transnacionales que operan en el país. Así, se han llegado al absurdo de revertir la tendencia y la autosuficiencia energética, que nunca hemos sido 100% autosuficientes, pero sí antes del 2000 y antes de la ejecución de estas reformas energéticas éramos mucho más
autosuficientes en términos de generación, de producción de energía eléctrica de lo que somos ahora. Llegamos a producir hasta el 70%, 70 o 75% de lo que ocupábamos en energía. Hoy producimos menos del 20%. Esta reforma de AMLO buscaría por lo menos revertir esta tendencia y que el Estado mexicano sea responsable de producir arriba del 50%. No llegaríamos, por lo menos en el corto plazo, a los niveles de autosuficiencia que teníamos antes. Pero ya tener la rectoría del Estado de más de la mitad de la producción de energía eléctrica me parece un avance profundamente significativo. Esto lo quiso hacer a través de una ley secundaria. Por supuesto que las empresas, antes de que se promulgara la ley, ya tenían preparados amparos que concedieron jueces que históricamente benefician a este tipo de corporaciones, jueces que son parte de un mecanismo de judicialización, de guerra judicial y económica a los propios estados. Esto es la misma estrategia que se hace en América Latina, donde en tribunales internacionales, no sé por qué se me está lenguando la traba hoy, favorecen inevitablemente, invariablemente, a las empresas transnacionales por encima del bienestar general de los estados. Lo único que buscaría esta reforma es que el producto de los recursos naturales de la nación beneficien a la nación. Esto es elemental, debería ser básico en cualquier discusión sobre estos temas, pero si tú hablas con economistas de corte neoliberal, y yo conozco a varios, hacen toda esta argumentación y argucias y eufemismos de mercado y tecnicismos para decir, básicamente no pasa nada si entregamos el mercado nacional de producción y generación de energía a intereses extranjeros. Ya vimos que sí pasa. Recordemos las fallas que hubo por una fuerte tormenta en Texas, en el sur de los Estados Unidos, y cómo nos repercutió a nosotros. Éramos materialmente indefensos ante este tipo de cuestiones y eso fue una cuestión natural, fue una cuestión imprevisible. Ahora imagínate que por sus gónadas, o por un pleito internacional, o por afectar los intereses de las petroleras nacionales de los Estados Unidos, dijeran, vamos a cerrar las llaves del gas y a ver qué pasa. Pero este cortoplacismo de maximizar ganancias en corto plazo a costa de la libertad y de la justicia y de la soberanía de los recursos nacionales es profundamente pernicioso y tiene que ser combatido. Esta, para mí, de las tres que faltan, es la reforma de mayor sentido común, pero también de las más difíciles de aprobar, porque hay intereses poderosísimos, nacionales e internacionales, que se van a ver trastocados con esta situación. Vamos a comentar en otro segmento las otras dos reformas estructurales. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima. No sé qué, tengo ganas de cachetearme, cabrón, porque no estoy pudiendo hablar de forma correcta. Pero bueno.